Hola a todos, espero les haya gustado la entrevista que subí ayer con Eliezer, uno de los 24 cubanos del Faro, si ya la vieron. Si no la han visto, búsquenla en el canal, ese es el video que subí ayer, el último. Díganme qué opinan, su opinión. Bueno, no, para los que vieron el video y para los que no, nos quedamos en la parte de que ya estábamos encima del barco de la Guardia Costera todos, en el barco madre, donde nos dejaron a los últimos tres después de recogernos. Bueno, ahí arriba estuvimos 45 días, sí, 45 días. Que fueron 45 días que, no sé si decir que fue un infierno, pero fueron 45 días que nos pusieron a prueba, cada día. Primero que todo, solamente nos alimentaban, nos daban comida 2 veces al día. Una en la mañana, otra en la tarde, antes de las 5, si mal no recuerdo, más o menos algo así, ese horario. Era un arroz blanco con frijoles hervidos solamente, todo hervido, sin sazón, sin nada. En unos platicos así, de, de papel, de cartón. Aquello, la cuchara que te daban para comer, uno la metía en la comida, en el arroz con los frijoles, y podías levantar el plato completamente con, con la cuchara. O sea, trataba de sacar la cuchara y levantabas todo el plato. Era un pegote, aquello era algo incomible, pero no lo teníamos que comer, era lo único que nos daban. Supuestamente esa comida está diseñada para que no vayas mucho al baño, para que no tengas tantas necesidades estomacales en tu cuerpo, ni ir a orinar, ni ir al baño, hacer el número 2, nada así por el estilo. Y solamente es como para 4 o 5 días, que es lo que normalmente tienen a migrantes en uno de esos barcos. ¿Qué pasa? Por el caso de nosotros, por lo que estábamos en un caso todavía de que en el juzgado se estaba decidiendo qué se iba a hacer con nosotros, qué decisión tomar. Nos tenían que tener ahí. Y lo que hacían era que nos pasaban de un barco a otro, de un barco madre a otro. Pasamos como por 4 barcos madres de eso. Porque, disculpe, estoy cansado de ayer, mucho trabajo. Pasamos por varios de esos barcos madres. Porque qué pasa, al esos barcos no estar preparados para albergar personas por más de cierta cantidad de tiempo, como parece que como para cuidarse un poco las espaldas a ellos, no sé. La cosa es que nos pasaban de un barco a otro cada 5 o 7 días, a veces cada más. En total pasamos como por 4 barcos. La situación ahí arriba, una locura, nos estaban volviendo locos, eso era una guerra psicológica. Más que todo lo que buscaban, diría yo, porque hubo uno uno de nosotros que lo pidió, uno o dos, si no me equivoco, que lo pidió, que uno pidiera ir a Cuba, porque si tú pedías regresar a Cuba voluntariamente, sin esperar que terminara el caso ni nada, ellos te llevaban a Cuba. Tú solamente decías, ya quiero ir a Cuba, te hacían firmar un papel y te llevaban a Cuba. Eso era una guerra psicológica lo que nos estaban haciendo prácticamente para que nosotros decidiéramos ir a Cuba, que duró 45 días gracias a lo del mensaje en la botella. Si no hubiese durado más. Y bueno, es que lo del mensaje se lo cuento un poco más adelante. Bueno, la situación súper de migrante. Dormíamos en el suelo, nos daban una cobija, teníamos unos overoles blancos que no nos lo cambiaban casi nunca. Que aquello, vaya, olíamos, pero ¿para qué? Con la calor, durmiendo en el suelo. Los Coast, al igual que la mayoría de los barcos, para que el suelo no sea resbaladizo, tienen un material que le ponen un anti-slide, pero que aquello es corrugoso
Imagínense, bueno, si tú caminas descalzo encima de eso, tú sientes que te duele la planta de los pies. Ahí teníamos que dormir con una sola cobija. Hacía mucho frío en la noche, calor en el día. A veces agarrábamos tormenta y arriba el agua que daba en el barco salpicaba arriba, y eso que estábamos en la segunda planta. En algunos barcos, en otros estábamos en la primera. Bueno, ahí tratamos de estar lo más cuerdo posible. Como lo comentaba hace poco, como a los 10 o 15 días, hubo uno que no aguantó porque... Perdón nuevamente, porque la verdad es que era muy, pero muy denigrante tener que comerse esa comida y tener que dormir donde estábamos viviendo. La situación en Cuba estaba mala. Muchas veces no había comida, muchas veces... Vaya, aquello era insoportable. Pero aquí estar en esos barcos no era muy buena, que digamos. Era peor que estar en Cuba. En el mejor de los sentidos. ¿Qué pasa? Nos permitieron bañarnos durante el transcurso de los 45 días del tiempo que estuvimos en los barcos. Nos permitieron bañarnos solamente 2 veces. Imagina, 45 días, bañarte solamente 2 veces. Sudando todos los días, sin haberte bañado desde que llegaste, desde que saliste de Cuba. No, yo en todo caso sí me bañé mucho, porque con todo el tiempo que quedé, el día que estuve nadando en la tabla en el mar, se me fue todo. Ahí yo me imagino que no quedó nada. Y contigo eso tenía un churro en la espalda. Porque en Cuba la situación que me tocó a mí fue... Los que vean este video de lo del grupo van a saber... Porque bueno, esa es otra historia. Ellos van a saber, pero yo tenía un churro yo en ese cuerpo. De atrás de Cuba más el que cogía allá. Bueno, imagínense eso, 45 días sin bañarnos. Solamente sin bañarnos, en los 45 días nos dejaron bañarnos 2 veces, disculpe. Aquello... había que sacar turno, cola, pedir permiso para todos para ir al baño. Un bañito que nos prepararon en una parte de atrás, que hicieron un... Bueno, aquello fue una locura. Nos daban agua. Hubo un tiempo como alrededor de los 15, 20 días que empezamos a pedirlo. Agua con azúcar, porque de verdad que lo necesitábamos, estábamos muertos. Nada de azúcar, nada dulce. El arroz con frijoles ese que no tenía nada. Nos daban un paquetico de sal y pimienta para que lo poniéramos, y aquellos paqueticos de sal y pimienta, aquello era la gloria. Eso era, vaya, el mejor de los sazones, como si estuvieras poniéndole, no sé, chimichurri o salsa barbecue al arroz con frijoles ese. Porque era lo único así que más o menos podía darle un poco de sabor. Malísimo. Ahí arriba hicimos mucho desastre. También robábamos veces. Hay unas luces de esas fosforescentes que tú partes y encienden en la oscuridad. No sé cuál es el nombre ahora. Lo que es la ignorancia de nosotros no saber, porque en Cuba no conocíamos eso. Nosotros veíamos esas luces y como se la veíamos en el bolsillo pensábamos que eran dulces. Y luego en una tratamos de dejar un poco de luz en un lugar y lo distrajimos. Algunos lo distrajeron, otros fueron a cogerse algunas luces, pensando que era dulce nosotros. Con unas ganas que fuimos robando esas luces. Cuando lo cogimos, que nos dimos cuenta que no eran dulces y eran luces, que decepción. Se dieron cuenta, nos cogieron, bueno. Ellos dejaban una botellita, los guardias, si dejaban una botella con jugo o algo por al lado, medio que mal parqueado, y tratábamos de cogérselo y tomándolo. La necesidad y la situación en la que estábamos. Bueno, compañero, me faltó decirle, en todo ese tiempo, los 45 días, conocimos mucha gente de otras embarcaciones que iban capturando, porque al estar moviéndonos de barco a barco, esos barcos eran los mismos que estaban custodiando todo el tiempo las costas, que nadie pasara.
y toda la gente que capturaban en ese transcurso de ese tiempo, lo subían a los barcos, los veíamos, lo conocíamos. Ahí fue cuando nos enteramos mucho más del caso de nosotros y que estaba en corte y todo, y eso nos dio una alegría, un ánimo. Eso fue esperanza para todos los que estábamos allí. Porque ¿qué pasa? Ellos no nos decían nada, los guardacostas no nos decían nada, ni qué estaba pasando, ni qué había. Lo de ellos era psicología con nosotros, mala comida, maltrato, para que decidiéramos ir a Cuba voluntariamente. Bueno, de esa gente que iba subiendo, uno empezaba a hablar y qué tiempo llevan aquí y todo. Le decíamos, nos decían cómo salieron, hasta que llegamos al punto, no, nosotros llegamos a un faro, nosotros somos 24. Y las personas con las que, los nuevos que habían interceptado en el mar, caían en cuenta y me decían, ustedes, coño, ustedes son los 24 del faro, coño, mi hermano, y si ustedes están en toda la noticia en Cuba, ustedes, hay unos jueces que están peleando por ustedes, que mantienen el caso, ustedes se la van a ganar, ustedes son noticias ahora mismo, donde quiera los conocen. Bueno, gracias a esas personas que iban subiendo, fue que nosotros nos enteramos de todo lo que estaba pasando con nuestro entorno, con nuestra personalidad, con nuestra persona, o sea, con los 24 del faro, allá en Estados Unidos. Porque de lo contrario, nunca hubiésemos sabido nada. Y gracias a eso fue que no, muchos de nosotros, por no decir todos, no quiero hablar por nadie, pero muchos volvimos a coger esa fuerza, esas ganas de seguir viviendo y salir adelante y aguantar por eso. Porque de lo contrario, imagínate, te tienen cierta cantidad de tiempo en un barco, te mueven de un barco al otro, no te dicen nada, tú no sabes qué va a pasar contigo y te dan la opción de que si quieres virar a Cuba, puedes virar. Es voluntario. Si quieres, ellos te montan en un barco y te llevan al otro día. Yo en mi caso no lo iba a hacer de ninguna forma, no porque fuera más valiente que nadie, ni porque tuviera más aguante que nadie, sino porque de todos los que veníamos ahí, yo creo que a mí era uno de los que en Cuba no le quedaba nada. Yo no tenía nada. Bueno, sí, mi familia, pero yo nada. En La Habana, donde vivía solo, eso fue una locura. Bueno, ni contar el hambre que tuve que pasar y el hambre que me mataron muchas veces, lo que me ayudaron, el tiempo que me pasé sin bañar, pero bueno, eso es otra historia. Que esa parte de lo de Cuba y todo eso, eso solamente lo voy a contar en el libro, igual que toda la historia completa, pero con más detalle. Van a poder leerlo en el libro, que ya estamos trabajando en eso. Pronto vamos a tenerlo en Amazon. Ahí le dejaré saber una vez que ya esté listo. Bueno, como le decía, ya nos vino el alma al cuerpo, no tuvimos más fuerza, más ganas de salir adelante y de seguir después de eso. En una de esas embarcaciones que interceptaron, porque las embarcaciones ellos los interceptaban y lo bajaban, bajaban una de las lanchas y interceptaban con las lanchas y traían a las personas que habían interceptado, los recogían en su embarcación y lo traían para acá, para el barco madre donde estábamos nosotros, pero eso... perdón, voy a tener que tomarme un café porque ya voy por 3 bostezos. Bueno, pero como decir, a unos 15 metros más o menos, sí, más o menos 15 metros. Los recogían allá, venían para acá. Fue como la tercera o la cuarta embarcación que interceptaron. Bueno, la interceptaron, estaba como a 10 o 15 metros. Subieron las personas que habían interceptado. ¿Qué pasa? Una vez que suben a la persona, al poco rato ellos tirotean con armas. Tienen un arma de fuego de alto calibre encima, ametralladora, diría yo. Y tirotean la embarcación para que se hunda al mar, porque no puede quedar flotando, eso es peligroso. Eso hacen con todas. Pues bueno, subieron a las personas
Desembarcación, hablamos con ellos un poquito, vimos que la embarcación estaba cerca, algunos estaban hablando con ellos, creo que fue, no quiero mencionar el nombre aquí, pero bueno, algunos de los cubanos estaban hablando con ellos. Y las personas que subieron le dijeron, no, nosotros dejamos comida ahí, dejamos todo, teníamos cantidad de cosas, nosotros veníamos bien preparados. Y a uno se le encendió el bombillo. Y dijo, bueno, mira, estos nos dijeron que aquello, que dejaron comida ahí en la embarcación. La embarcación no estaba muy lejos. Estaba como a 10, 15 metros más o menos, no la veía. El barco el barco madre era alto, ¿eh? Eso sí. Porque vamos a ver cuando cogemos uno que entretenga el guardia o algo, y nos tiramos y nadamos hasta la embarcación, comemos algo, teníamos mucho hambre, llevamos 20 días ahí, el arroz con frijoles ese del demonio que vaya. ¿Para qué recordarme? Bueno, quedamos en eso, se entretuvo el guardia y ahí se tuvo como que quién se tiraba primero. Hubo uno que tuvo el valor de tirarse primero porque estaba alto, el barco, desde el barco al mar era altico. Y estás en el medio del mar. Tienes miedo. Y en esos barcos que van soltando los desechos de la comida vieja y todo eso, siempre hay animales grandes alrededor, rondando, buscando qué comer. Bueno, igual nos lanzamos, se lanzó uno, luego se lanzó el menor, uno de los que se quedó conmigo en el faro. Y atrás me lancé yo. Pero eso fue autoseguido. Pum, pum, pum. Yo, al ser el tercero, y que ya los guardias estaban más alerta de los dos, se quedaron un poco en shock con los dos primeros que se tiraron, pero estaban más alerta. Y yo aproveché que se entretuvieron mirando a esos dos, y me fui a tirar y me tiré. Cuando me tiré, de nuevamente estoy vivo, gracias a Dios, porque bueno, uno de los guardias se lanzó a cogerme y casi me llegó a tocar el pie, pero no lo llegó a agarrar. Si me llega a agarrar el pie, no sé si estuviera vivo ahora. No sé qué hubiese pasado ahí, porque de haber sido así, me hubiese sujetado. Y yo, en vez de seguir para abajo, lo que iba a hacer así, yo me tiré hasta acá. ¿Ve? Las barandas, yo salto. Al yo saltar, si él me llega a sujetar el pie por acá, lo que iba a hacer era esto, con la fuerza que yo me tiré, porque tuve que saltar, él me agarra el pie y yo lo que iba a hacer esto, darme de cabeza con la estructura del barco. Así, le iba a dar así duro con la cabeza, iba a venir y iba a hacer así, ¡pap!, como un yoyo. Gracias a Dios no me sujetó. Bueno, me tiré, iba nadando el primero y el menor atrás. Yo traté de alcanzarlo. Llegamos casi al mismo tiempo. Yo nadé por lo menos con una rapidez del miedo. Ya había pasado por lo de los tiburones en las tablas. Yo estaba asustado, de más. Ya yo sabía lo que había allá abajo, de más. Porque lo había visto, pero bien de cerca. Y nadé. Llegamos a la embarcación allá arriba. Y ahí creo que lo que tenía era pasta de maní, barra de maní, azúcar, miel. Comimos mucha miel. Terminamos cogiéndole hasta conocer al dulce, porque era lo más que había, dulce, no había comida. Pero bueno, dulce en ese tiempo que estabas tú sin energía, sin nada, sabes la energía que te da el dulce, la alegría que te da. Bueno, ahí tuvimos como media hora, 40 minutos, comiéndonos todo. En esa media hora ellos bajaron, la guardia costera bajó su embarcación, vinieron para acá, trataron de bajarnos, que bájense, que mira, que no sé qué cosa, que no sé qué más. Bueno, en la embarcación los muchachos habían dejado un cuchillo, un machete. Lo cogimos, le dijimos, no nos vamos a bajar de aquí. Cuando terminemos de comer, nosotros nos bajamos y nos montamos con ustedes en la embarcación y nos llevan para atrás para la guardia, para el barco madre. Pero ahora vamos quedando a comer, que tenemos hambre, que entiendan, ¿no? Todos los barcos había siempre un latino de los que trabajaba en la guardia costera, casi siempre había un latino. Y él es el que estaba en esa embarcación pequeña allí que querían subirnos, traduciéndolo todo. Bueno, esperaron, comimos, estuvimos con media hora comiendo, nos montamos en la embarcación de ellos
nos llevaron para atrás para el barco madre. Cuando llegamos al barco madre nos pusieron esposa, nos llevaron para adelante, al frente del barco, porque después nos cambiaron para otro lado. Nos llevaron, nos esposaron. Nos tuvieron esposados, pero si no me equivoco fue por casi un día, menos de un día. Después nos la quitaron normal, pero ya no tenían el ojo más puesto. Pero valió la pena, pero todo, valió la pena en realidad, todo. Tirarse, sacrificio, que nos esposaran todo, porque qué rico, dulce, después de 20 días estar, 20 y pico de días estar ahí, a base de arroz con frijoles blancos y una gotica así de nada. Bueno, eso sabía a gloria, eso fue el postre de ese día, la cereza del pastel. Bueno, después de esto estuvimos en otro barco, que en otro de los barcos pasaron otras muchas cosas. En el próximo barco es donde escribimos el mensaje, la botella, que fue lo que nos ayudó a que el caso de nosotros volviera a tomar fuerza. Porque nosotros habíamos perdido el caso porque habían declarado que no era territorio, que el faro no era territorio de Estados Unidos. Pero volvieron a apelar y pusieron el mensaje en la botella y se fue algo como que ya era cosa de derechos humanos, porque lo que nos estaban haciendo era ilegal y era inmigrante. Pero bueno, más en el próximo capítulo les cuento qué fue lo que pasó en realidad, cómo, con el mensaje de la botella, cómo lo escribimos, todo lo que me acuerdo a lujo de detalle, se los voy a contar en el próximo episodio. Así que no se lo pierdan. Y muy importante, lo del mensaje de la botella, todo, cómo se hizo. Eso fue, vaya, misión imposible, la última parte. Bueno, espero que les haya gustado todo hasta el momento, espero que les esté gustando. Recuerden que estoy empezando en este mundo del streaming, del youtuber, y estoy contando mi historia, estoy tratando de hacerlo lo más orgánico posible. Por favor, déjenme en los comentarios si tienen alguna sugerencia que puedo mejorar, qué creen que sería mejor, o dónde quieren que grabe, algunas ideas, no sé. Yo los escucho, yo los leo. Déjenme su comentario y ahí voy tratando de mejorando poco a poco, pero déjenme su opinión. Ustedes son los que hacen a los youtubers, los que hacen a las personas, el público siempre, así que yo quiero empezar desde ya escuchando al público que me está oyendo, que me está viendo, y tomando en cuenta sus opiniones, porque al final ustedes son los que mandan, ustedes deciden. Así que díganme qué les gusta, qué no, qué se puede mejorar, y por favor no se olviden de seguirme, suscribirse al canal, activar la campanita, compartir el video, eso me ayuda mucho. Quiero que mi historia llegue al mundo, quiero que llegue lejos, sí, porque en realidad no solamente la mía, yo cuento mi historia, pero lo que vivimos nosotros, los 24 del Faro, es una historia de superación muy bonita. El estar hoy aquí en Australia es algo que es para contar, y pienso yo que puede ayudar a muchas personas a motivarse, a darse cuenta que no todo está perdido, que siempre se puede, que siempre hay esperanza, que todo es posible. Desde que lo quieres, lo sueñas, lo pones en tu mente y dices, esta es la persona que quiero ser y este es el camino que voy a tomar, y la vida te ayuda, el destino, todo se junta a tu favor. Así que por favor, ayúdenme a que este video y este contenido llegue a más personas. Gracias y nos vemos mañana. Chao.